Bien amigos, continuamos con el especial de Armonía Quebrada, el cual es para que este fin no se quede atrás. Espero que disfruten los vídeos de este especial y que sigan apoyando a esta serie. Sin más, los dejo con Armonía Quebrada. Capítulo 36. ¿Valemos la pena? Eran las 10 de la noche ya en el mundo humano, la lluvia seguía cayendo sin parar mientras un joven de piel gris y mirada muerta caminaba por los pasillos de la casa ubicada en la granja de los Apple. Estaba subiendo las escaleras y le pareció escuchar un sonido extraño. Ya todos estaban durmiendo a esa hora, por lo que fue raro, así que con cuidado terminó de subir los escalones restantes manteniéndose alerta a cualquier cosa. Desde hace 30 minutos tengo la sensación que me están siguiendo, pensó para sí mismo mientras sacaba un cuchillo y subía los 3 escalones restantes con sumo cuidado. El sonido se hacía más fuerte, así que al llegar arriba se puso en guardia, pero se calmó al ver que no había nadie, solo un joven de piel blanca con saco marrón y sombrero de vaquero que dormía en el piso recostado de espaldas contra la pared de los pasillos. Light. El joven roncaba con mucha fuerza, tanto así que se le podía confundir fácilmente con un aullido. Qué raro verlo dormir en un espacio cerrado. Guardó el cuchillo y continuó su camino. Debe de haberse desmayado por tomar esa medicina. Entró a su cuarto, pero apenas dio unos pasos la puerta se cerró de golpe y Sunset Shimmer estaba detrás de esta. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la misma frialdad de siempre, entrecerrando los ojos. ¿Qué pensaría alguien como tú? Si es que piensas. Sunset empezó a caminar de forma amenazante, a lo que el joven se acercó a su escritorio y abrió uno de los cajones, pero estaba vacío. ¿Buscas esto? Sunset levantó el mecanismo de la armonía de Kibrian, quien estuvo a punto de sacar el cuchillo, pero Duiligt apareció detrás suyo y se lo quitó sin mucho esfuerzo. Lo siento, dijo lanzándolo por la ventana, pero mis amigas también son importantes para mí y después de todo lo que he pasado en este mundo, no puedo permitirme confiar en alguien que oculta cosas. Reloj volvió su vista a Sunset, que lo observaba de forma desafiante mientras ponía un dedo en el botón del mecanismo de la armonía. Es hora de responder algunas preguntas. A varios metros fuera de la casa, un joven de cabello castaño y piel crema que vestía una camiseta gris estaba parado debajo de la lluvia, respirando agitadamente con varias armas blancas clavadas en el piso a su alrededor. Swift estaba entrenando aún con la lluvia, tratando de despejar el caos que había en su mente. Tomó un sable del piso y lo levantó a la altura de su cara en posición de combate. Puso sus ojos fijos en el frente tratando de proyectar sus recuerdos. Maldita sea, dijo para sí mismo de forma agitada, demostrando lo duro que había trabajado hasta ese momento. Siempre tengo que arruinarlo todo. Dio un corte en el aire seguido por un combo de patadas tan veloces que arrastraban la lluvia. Después de dar un par de cortes más se detuvo y se apoyó sobre su espada, sin apartar la vista del frente. El cansancio que demostraba era tan grande como su ira en ese momento, una mezcla de emociones que poco a poco penetraba en su mente reviviendo viejos recuerdos. En ese momento su visión se fue nublando y poco a poco fue notando la presencia de un hombre entre la lluvia, pero no era real, era la proyección de un recuerdo pasado. Eres patético, ojos rápidos. La figura de sus recuerdos tomaba la forma de un hombre de piel crema y cabello rojo que vestía un chaleco sin mangas junto con un pantalón negro. Estaba cruzado de brazos y lo observaba con desprecio. Me decepcionas, nunca aprendes nada, eres una vergüenza. ¿Eso crees? Corrió a toda velocidad y dio un salto imposible mientras caía con la punta de su espada sobre el espejismo, desvaneciéndolo al instante, pero al levantarse este solo volvió a aparecer detrás suyo en la misma posición. ¿Esa es la forma de hablarle a tu maestro? De entre todos los miembros de la orden que existen y tenían que ponerme a cargo de un idiota que no puede controlar sus emociones. Jódete. Volvió a cortarlo repetidas veces, pero seguía escuchando su voz dentro de su cabeza. Eres muy emocional, no estás prestando atención a lo que te digo. Me tomo la molestia de enseñarte a usar una maldita espada como lo hacían los mejores guerreros que han existido en toda la creación y tú no entiendes nada de nada. ¿Y tú qué sabes de mí? ¿Acaso has pasado por lo que yo he pasado? Encárgate de aquello que puedes manejar y deja que el resto de las cosas pasen por sí solas. ¿Te cuesta tanto comprender eso, ojos rápidos? ¿Por qué no tomas como ejemplo al resto de tus compañeros? ¿Acaso crees que me voy a cruzar de brazos como lo haces tú y los demás? Eso hicieron y cómo terminaron. Están todos muertos, ¿me oíste? Todos muertos.
Se llevó una mano a la cara y se limpió la mezcla de lluvia y sudor que corría por su rostro. Al levantar la vista ya no había nadie en ese lugar. Debo volver, dijo para sí mismo mientras que levantaba todas sus armas y se retiraba a paso lento. A cientos de kilómetros de distancia, prácticamente al otro lado del mundo, dos hombres iban por el desierto sobre sus camellos. El observador y el aprendiz de cuentista estaban cerca de la última aldea en la que iban a descansar y prepararse para la etapa final de su viaje. ¿Cuántos días de caminata hay desde la última aldea hasta las ruinas de tu antiguo reino?, preguntó el hombre de piel azul y sombrero de ala corta negro. No muchos, 3 como máximo, pero aún nos falta un poco para llegar a la aldea. Creí que estábamos cerca, dio un corto suspiro mientras se quitaba el sombrero. ¿Estás preocupado por tus subordinados? Claro que lo estoy, muchos de ellos no tienen mucha experiencia, Corazón Mecánico apenas lleva un año. Pero he escuchado cosas increíbles de él. Muchos dicen que ha terminado misiones que naturalmente toman meses en tan solo semanas gracias a su habilidad deductiva. Le dicen aquel que puede leer los hilos del destino, un apodo muy curioso. Él tiene mucha práctica para adaptarse a cualquier sistema o mecanismo, puede ver a través de los hechos en sí y analizarlos desde otros puntos de vista, es su talento especial después de todo. Pero hay algo que me molesta. ¿Qué? Dicen que siempre trabaja solo y con el único objetivo de terminar las cosas lo más rápido posible. Es algo que tiene que corregir con el tiempo. Por cierto, ¿desde cuándo tanto interés en Corazón Mecánico? Nada importante, sacó una cantimplora de uno de los bolsos del camello y le dio un sorbo, luego puso su vista en el horizonte. En ese lado del mundo el sol apenas empezaba a caer. Fue una noche como esta en la que conocí a mi maestro. El cuentista. Así es, como te había dicho, después de perder la batalla contra mi hermano, tuve que huir al desierto con los pocos soldados que me quedaban. Se detuvo un segundo para tomar otro sorbo de agua. Fue muy difícil, no teníamos recursos ni nada por el estilo, el desierto suele ser muy duro, nunca abandonamos a nadie, pero poco a poco fueron cayendo uno a uno, los íbamos enterrando en el camino. Este camino, el observador bajó la mirada al escuchar eso, el camino que estamos recorriendo es el mismo que mis hombres y yo hicimos luego de ser desterrados. En esa época no existía la aldea que estamos por visitar, no había nada de nada. El camello se detuvo en un punto y el hombre de cabello dorado se bajó mirando la tierra sobre la que estaba parado. El observador detuvo el suyo también. ¿Por qué nos detenemos? Es aquí, tomó un puñado de arena y lo dejó caer de sus dedos lentamente. ¿Qué cosa? Es aquí donde fallecí. Los dos se quedaron en silencio mientras los últimos granos de arena caían de las manos de quien alguna vez fue conocido como el príncipe Kaelus. Flashback. Hace más de 1000 años, un hombre de cabello dorado y piel blanca como sus ropas enterraba con mucho esfuerzo al último de sus soldados. Las lágrimas brotaban de su rostro desesperadamente, pero no por la fuerza descomunal que le costaba el simple acto de mover una pala para enterrar un cadáver, sino por el hecho de que después de varios días de caminata, finalmente se había quedado completamente solo, desterrado y olvidado por su pueblo a manos de su propio hermano. Ahora el príncipe Kaelus lloraba desconsoladamente sobre la última tumba que iba a acabar. Después de todo, la siguiente sería la suya y no habría nadie que lo entierre. Hizo las plegarias correspondientes, tradición que había estado en su familia por generaciones, y luego se secó las lágrimas de los ojos, lanzándose al desierto caminando hasta que las pocas fuerzas que le quedaban terminen con su vida. Tan solo al día siguiente y sin haber podido avanzar mucho, Kaelus estaba tirado en la arena caliente por el sol, que a pesar de todo brillaba intensamente como mandaba su naturaleza. Se puso boca arriba y con los labios llenos de llagas por la falta de agua sonrió. A pesar de todo, ver el sol brillar en el firmamento era para él como una señal. Tal como decía mi padre, dijo para sí mismo con las pocas fuerzas que le quedaban, el mundo tiene que seguir brillando, aunque todos nosotros caigamos, la vida sigue. Al menos, todos mis soldados recibieron un entierro digno de lo que fueron. Iba cerrando sus ojos lentamente debido a la penetrante luz del sol que caía sobre ellos. Todos hemos rezado los unos por los otros, pero, ¿quién va a rezar por mí? En ese momento una sombra se puso entre la luz y su rostro, permitiéndole abrirlos para encontrarse con una figura encapuchada que lo observaba fijamente. ¿Es esto una alucinación? ¿Estoy muerto? No estás alucinando y no estás muerto, todavía, respondió el misterioso hombre cuyo rostro no podía distinguir, pero debajo de su capucha podía ver una barba caer, dando a entender que era un hombre mayor. ¿Quién eres?, preguntó con la poca fuerza que le quedaba. Me dicen el cuentista, pero la verdad es que soy un patético hechicero que cree poder hacer algo por los demás. Ayúdame, no puedo morir ahora. ¿Qué te impide dejar este mundo?
Por favor, mi gente, me necesita, mi reino, está en peligro, mi hermano, me necesita. Tu hermano te traicionó. Esa cosa no es mi hermano, pero aún puedo hacer algo, para traerlo de vuelta, por favor, ayúdame. El anciano dio un corto suspiro y luego se cruzó de brazos. Esta historia no tiene que terminar así, dijo mientras sacaba de una de sus mangas un libro junto con una pluma. Este es el libro de contratos, una de mis herramientas personales. Tú debes vivir, Kaelus, pero desgraciadamente no volverás a ser el mismo. No me importa, solo ayúdame a traer de vuelta a mi hermano y salvar a mi reino de la oscuridad. Levanta tu mano. Con la poca fuerza que tenía el príncipe levantó solo un dedo. El anciano lo hirió con la punta de la pluma, provocando que unas cuantas gotas de sangre cayeran sobre el libro manchando sus páginas. Ahora solo queda esperar. No puedo morir, por favor. Solo queda esperar, Kaelus. La visión del príncipe se fue nublando poco a poco a medida que su vida se apagaba. Tú serás quien le dé un final diferente a esta leyenda, tal como debe de ser junto con su contraparte alterna. Esta será tu primera misión. Desgraciadamente no tendrá el final que tú deseas. No pudo escuchar las últimas palabras ya que su corazón dejó de latir al mismo tiempo que sus ojos perdieron su brillo. Sin embargo, en las páginas del libro la sangre fue absorbida y letras negras aparecieron mágicamente al lado de un retrato en blanco y negro del difunto príncipe. Varias páginas enteras de información sobre Kaelus se habían formado en el libro como si se tratara de un registro. El contrato está hecho. Bienvenido a la orden de los cuentistas. El viejo encapuchado se alejó lentamente mientras que unos cuervos se paraban sobre el cuerpo del príncipe, pero no se atrevían a morderlo. Al rato se alejaron y el cuerpo fue consumido por el tiempo y los procesos de la naturaleza. Fin flashback. Los dos habían armado una fogata y comían algo mientras los camellos reposaban. Para cuando el aprendiz de cuentista terminó el relato, el sol ya se había puesto por completo, dando lugar a la noche. Ya veo, dijo el hombre de piel azul quitándose el sombrero y dejándolo a un lado de la fogata. Supongo que después apareciste en el cuarto blanco. Así es, al principio me sentía confundido como todos los que empiezan, luego me entregó mi primer mecanismo de la armonía, el más básico, y empezó mi entrenamiento en magia. Más tarde me entregó estos brazaletes haciéndome su aprendiz oficial. Le mostró los brazaletes de espinas que estaban en sus muñecas. Entonces me presentó con sus compañeros. ¿Te llevo a Equestria? Es el sitio donde más recurren para enseñarle magia a los principiantes. No, me enseñó él mismo, conozco todos sus secretos, bueno, al menos la mayoría. Entiendo. Se quedaron en silencio por unos segundos y luego el observador se puso el sombrero sonriendo de forma un tanto nerviosa. Supongo que no puedes decir ninguno de esos secretos, ¿no es así? No puedes contener tu curiosidad, ¿no? Respondió el ex príncipe devolviéndole la sonrisa. Lo siento, pero tener a alguien que prácticamente se crió en la biblioteca del cuentista y no preguntarle algo es simplemente inquietante. Desgraciadamente no puedo decirte muchas cosas, pero tal como te lo dije al principio de este viaje, hay cosas que vas a notar por tu cuenta y otras que si te voy a contar a su debido tiempo. Se recostó sobre la tierra. No te preocupes por eso, también se recostó tratando de dormir. Entonces solo espero que me perdones, dijo eso último casi en un susurro, sin que pueda ser escuchado por su compañero. Mientras tanto, en la granja Duilit y Sunset prácticamente rodeaban a Kibrian Spear mientras esta última lo apuntaba con el mecanismo de la armonía. Es hora de responder algunas preguntas, Kibrian Spear, si es que te llamas así, dijo Sunset Shimero verbándolo de forma desafiante. Vaya, no creí que ustedes fueran capaces de traicionar. Miró a Duilit, quien solo bajó la mirada insegura de lo que estaba haciendo. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Matarme? Vas a tener que pensar en algo más creativo si quieres información de mí. Sé que no te importa morir, pero el dolor que te puedo causar puede que te haga razonar un poco. El dolor es pasajero, la verdad me da lo mismo. Puso las manos en los bolsillos y se apoyó sobre el escritorio. Intenta con algo más creativo. ¿Y si rompo esta cosa? Entonces no podrás hacer magia y esta conversación se termina. Sunset se estaba impacientando, empezó a registrar la habitación buscando algo que pueda ser de valor para el joven, que no demostraba interés ni por su propia vida ni por la de sus compañeros. En ese momento recordó lo único que, si bien no era de su interés, por lo menos resultaba importante para él. ¿Y qué tal si quemo esas hojas apiladas sobre tu escritorio? Levantó una mano apuntando con su dedo a una pila muy ordenada de hojas y fotografías que estaban a su lado. Entonces arruinarías todo mi trabajo y todo lo que he investigado sobre la misión se iría al diablo. ¿Eso es lo que quieres?
Si no me das otra opción entonces lo haré, amenazó con presionar el botón del dispositivo lista para quemar todo su trabajo, a lo que Kibrian Spear simplemente lanzó un corto suspiro y caminó lentamente por la habitación hasta sentarse en un sillón. Si lo vas a poner así entonces pónganse cómodas, Sunset sonrió satisfecha y se cruzó de brazos apoyándose sobre la pared mientras que Duilith se sentaba sobre la cama, pero hagamos esto justo, yo respondo a todas sus preguntas y ustedes responden a todas las mías, ¿de acuerdo? Duilith y Sunset se miraron dudosas pero al final asintieron, en ese caso que sea rápido, ¿qué quieren saber? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es el mundo? Las dos se mostraron extrañadas por la respuesta, ¿qué es la vida? ¿Quién nos puso aquí? ¿Con qué propósito? ¿Te estás burlando de nosotras? Preguntó captando el sarcasmo. Bueno, Reloj se inclinó hacia adelante apoyando sus codos en sus rodillas y cruzando los dedos a la altura de su rostro, dando un aspecto un tanto siniestro. Si quieren respuestas concretas de mi parte, más les vale hacer preguntas concretas, o si no esto se va a poner muy largo. Cuando los conocí por primera vez dijeron que no eran de este mundo ni de Equestria. Esta vez Duilith tomó la palabra, ¿son los únicos mundos que conozco? ¿Qué otros mundos hay aparte de estos? Empecemos por una lección de física, supongo que ustedes ya tienen bien claro el concepto de universo alterno. Explícate bien. Abran los ojos, tanto en Equestria como en este lado del espejo hay similitudes que no se pueden ignorar, solo véanlo, cada persona, animal o cosa que se mueve por este planeta tiene una contraparte ponio de cualquier otra raza al otro lado del espejo. Es cierto, dijo Duilith llevándose una mano a la barbilla, pero ¿qué tiene que ver eso con mi respuesta? Paciencia, eso es solo el concepto de lo que es un universo paralelo, pero la verdad es que este es un tema mucho más extenso y complicado. Pues resúmelo lo mejor que puedas, continuó Sunset siempre a la defensiva. Verán, se estiró apoyando las palmas de sus manos sobre sus rodillas. Primero una pregunta por casualidad, ¿alguno de estos nombres les suena en algún rincón de su mente? Einstein, Rosen, Duilith y Sunset se miraron confundidas. ¿Everett Weller Graham? ¿Ninguno de ellos? No tenemos idea de qué estás hablando. Era de esperarse ya que al parecer ninguno de estos personajes existió en este mundo. Hazlo más simple. Esto no es simple, así que más les vale ponerme atención, para que lo sepan. Primero que nada, Equestria y este mundo no son los únicos universos alternos que existen. Entonces, ¿cuántos más existen? Hubo un pequeño silencio incómodo y Kibrian se estiró en su silla tomando aire. Infinitos. ¿Qué? Dijeron las dos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Existen muchas teorías acerca de esto, como por ejemplo supongamos que en este momento tengo dos opciones, sacó una pistola Glock debajo de su asiento, cosa que sorprendió a las dos, pero su sorpresa fue mucho más grande cuando el joven puso el cañón del arma en su cabeza. La primera opción es disparar esta cosa y morirme de una vez por todas, y la segunda opción es guardar el arma y continuar con esta conversación que por el momento es la que voy a tomar. Guardo el arma, a lo que Duilith no pudo evitar lanzar un profundo suspiro, pero ahora yo les pregunto qué acaba de pasar en este momento. ¿Estás vivo? ¿No? Más o menos, pero ¿qué pasó con el hecho de que pude haber muerto? ¿Acaso desapareció? Tomaste la opción de no matarte, eso es lo que pasó. ¿Hay alguna otra explicación para eso? Es aquí donde la realidad se divide. ¿Qué? Digamos que en un mundo en el que yo sea un tipo que no cumple sus promesas, entonces lo más probable es que haya jalado del gatillo y muerto en el acto. Esa es una posibilidad que queda pendiente. A esto le llaman el modelo cuántico de Everett Weller. Este modelo, mejor conocido como el de la interpretación de muchos mundos, postula que cualquier posible resultado de una decisión cuántica realmente ocurre en un universo separado. Creo que empiezo a entender. De esta forma todos los eventos, posibilidades y resultados son reales, eventuales y están ocurriendo. Las oportunidades de que todo ocurra en cualquier lugar en algún momento en el multiverso es de 0 y 100% al mismo tiempo. O sea que cada vez que tomamos una decisión se crea un mundo alterno. Duilith empezó a meditar sobre el día en que decidió abandonar Equestria. Esa es la teoría, como les dije hay una probabilidad entre 0 y 100% de que eso ocurra, pero ese es solo un modelo que quería usar como ejemplo para que entiendan por qué es infinita la cantidad de universos que puede existir, sin embargo no es en el que estoy interesado explicarles. Entonces,
Ahí está la pregunta que más me inquieta y el motivo de las investigaciones que estuviste a punto de quemar. Se volvió a cruzar de brazos. Presten mucha atención porque solo lo voy a repetir una vez. Subió un poco el tono sorprendiendo a las dos y luego volvió a la misma actitud. La teoría de Everett Weller está relacionada con lo que podemos llamar líneas temporales, lo que nos lleva a pensar que solo son cambios en la estructura temporal o histórica de un mismo universo, que no es lo mismo que hablar de otro universo. Esto está más relacionado con el tiempo que con el espacio, y ese es un tema que tenemos completamente prohibido intervenir. Entendimos el primer ejemplo, ahora continúa con el resto, dijo Sunset sonando impaciente y un tanto molesta por el pasajero cambio de tono. Como les decía, ese modelo no explica por qué diablos en este mundo los ponis son humanos de piel multicolor, lo que no es solo un cambio en la historia, sino una vuelta entera de leyes en general. Eso es lo que más me molesta y he estado tratando de averiguar. Todas mis investigaciones han sido para encontrar un patrón universal que me ayude a predecir los cambios que hay entre este mundo y la equestría que está cruzando el espejo, pero las cosas cada vez son más complicadas. ¿Quieres decir que este tipo de universo paralelo no encaja con el modelo que acabas de mencionar? Exacto, es completamente distinto, citando de ejemplo no este sino otros universos que he visitado y que no tienen nada que ver con esto. He visto realidades alternativas que comparten rasgos como mismas personas o ponis, sin embargo tienen diferente historia o personalidades, y eso no es todo. La historia se tuerce a tal punto que hasta las leyes cambian. Desconozco cuál es el factor que provoca estos cambios y por el momento no es de mi interés. ¿Un factor que altera la historia y la realidad? Suena terrorífico. En la otra ciudad, Pierce Cross corría desesperadamente por la calle rumbo a su apartamento seguido por Red Drums. Algo parecía inquietarlo. Oye, espérame, gritaba el joven de piel blanca alcanzándolo mientras el ex oficial sacaba las llaves de la entrada sin mucha paciencia. ¿Qué carajos te pasa? ¿Por qué estás actuando así ahora? Él lo llamó libro de cuentos, maldición. ¿Qué? Los dos entraron y subieron al ascensor. Una vez en su departamento sacó el libro sin mucho cuidado y empezó a arrancar la portada. ¿Y lo estás rompiendo? Esta no es la tapa original. Efectivamente, al arrancar la primera tapa, que de por sí ya era vieja, se reveló que en verdad solo era un protector, ya que la verdadera tapa era mucho más vieja y no tenía el símbolo de la espada y la pluma cruzadas, sino unas letras en algún idioma antiguo. Increíble. ¿Alguna idea de qué significa eso? Eitzul lo llamó libro de cuentos. ¿Qué diablos es esta cosa? Lo abrió violentamente y se fijó en la primera página, que aún mantenía el párrafo que se le había revelado en su momento. La historia se tuerce, el destino baila y canta al compás de la creación, la pluma tuerce la espada infinitas veces al mismo tiempo, la lucha por la supervivencia empieza en ambos lados, el tablero de la desesperación tiene todas sus fichas, el destino baila y grita a los cuatro vientos. Armonía quebrada. Armonía quebrada. Tomó el libro y lo puso a la altura de su rostro molesto. Maldita sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿Te volviste lo suficientemente loco como para hablar con un libro, Hugh? Para sorpresa de los dos, una parte del párrafo se borró y se reescribió. Las letras eran rojas como la sangre y el mensaje cada vez más aterrador. La historia se tuerce, el destino baila y canta al compás de la creación, la pluma tuerce la espada infinitas veces al mismo tiempo, todo y todos son parte del cuento y el tablero. Lo que vaya a pasar con sus vidas depende solamente de mí. Su presente, pasado, futuro y realidad son mi propiedad, no hay escapatoria. Pierce entrecerró los ojos después de leer eso. ¿Sabes qué? Me cansé, voy a quemar esta estupidez. ¿Qué? Fui policía y honestamente todo esto ya se está poniendo demasiado loco. Seguramente no es más que algún libro trucado para hacer bromas. Cargó el libro cerrado y fue a la cocina buscando algo con que destruirlo, pero Rex se puso en su camino. Me sorprende que digas eso después de todo lo que ha pasado. Además, con el poco tiempo que te conozco, sé perfectamente que no pensarías de esa forma. Admítelo. ¿Estás asustado? Pierce se mostró sorprendido al escuchar eso. Puedo verlo en cada una de tus acciones y es normal considerando el hecho de que por poco te atrapan, pero si quemas esta cosa entonces perderemos toda oportunidad de saber qué diablos está pasando en realidad. Vaya, el detective se calmó y esbozó una diminuta sonrisa mientras observaba el libro. Parece que todo lo que has estudiado finalmente está dando resultado y eso es algo de lo que me siento orgulloso, pero siendo honesto, cada vez que leo esta cosa siento que hay algo que me supera en este sentido. Lo sé, a mí me da escalofrío solo estar cerca de eso, pero por ahora es nuestra única pista. Algo grande pasa y seguramente está relacionado con los enmascarados restantes. ¿Qué dice acerca de ellos?
Hay un párrafo sobre ellos, abrió el libro en una página marcada y empezó a leer: la segunda máscara, la octava del alma está a punto de quebrarse, 2 de 4 están a punto de caer. La tercera máscara, el cazador de leyendas abandonará su lugar e irá por sus presas, 3 de 4 van a salir. La cuarta máscara ha dado inicio a su búsqueda, cuando encuentre su objetivo todas las cosas dejarán de importar, la cuenta regresiva empezará. ¿Te dice la identidad del segundo y tercer misleadapear? De alguna forma lo dice, pero no parecen ser sus nombres reales. A menos que esos sean sus nombres reales y ellos vivan bajo otra identidad. Puede ser. Se llevó una mano a la barbilla y los dos se quedaron en silencio por 5 minutos hasta que una idea surgió: la octava del alma. En ese momento recordó el concierto de Itzul y su extraño talento especial para sacar a la luz los sentimientos de los demás con su música. Ref, creo que ya sé quién puede ser el segundo misleadapear. De vuelta en la granja, un joven de cabello castaño subía las escaleras en un estado de cansancio extremo. Era Swift quien luego de entrenar debajo de la lluvia iba rumbo a la habitación que le habían asignado, pero al pasar por la habitación de Kibrian Spear le pareció escuchar voces, cosa que no era normal puesto que no dejaba entrar a nadie a su habitación. ¿Qué pasa ahí dentro?, se preguntó a sí mismo mientras se acercaba para escuchar mejor sin que los demás se enteraran. Aclarados estos puntos, llegó la hora de responder a tu pregunta de hace un rato. Kibrian se levantó de su asiento y las observó fijamente con sus ojos vacíos, luego aclaró la voz y dijo de forma autoritaria: somos la Orden de los Cuentistas, y no venimos ni de este mundo ni línea temporal que ustedes conozcan, sino de distintos universos paralelos los cuales están catalogados por números y letras. ¿Acaba de hacer lo que creo que hizo?, pensó Swift mientras se pegaba más para seguir escuchando. Déjenme explicarles más o menos cómo trabaja esta orden. Como sabrán, la muerte es algo inevitable y para algunos algo triste. Esa idea de mantener la vida cueste lo que cueste es un tema con el que muchos se obsesionan, pues al parecer alguien se obsesionó tanto con esto que encontró la forma de revertir el proceso y traer a las almas de regreso al plano terrenal usando recipientes especiales. ¿Qué?, dijeron Dwight y Sunset al mismo tiempo. La tensión en la conversación era cada vez más fuerte debido a la información que revelaba. Tal como lo escucharon, todos nosotros y cada uno de mis compañeros estamos muertos y fuimos traídos de regreso para servir a la Orden. Sé lo que se deben de estar preguntando: ¿qué clase de idiota aceptaría volver a la vida solo para arriesgarla de nuevo para protegerla de los demás? Para eso voy a citarles algunos lamentables ejemplos. Se volvió a sentar cruzándose de brazos. Empecemos por ojos rápidos, quien se hace llamar Swift. Él vivía en un mundo habitado por humanos también, pero era muy distinto a este tanto en su geografía como en historia, empezando por el hecho de que las personas no eran multicolores. Lo que pasó es que en su país estalló una guerra tan sangrienta que prefiero ahorrarles los detalles para no traumatizarlas. Él y su hermana fueron tomados como prisioneros luego de ver morir a sus padres ejecutados frente a sus ojos. Dwight se llevó una mano a la boca al escuchar eso, recordando lo que había pasado con Applejack, Rarity y Pinkie Pie. Desgraciadamente su hermanita no duró mucho, ya que a los rehenes los usaban para hacer experimentos como ver cuánto aguanta un humano sin comer, o cuánto dolor pueden aguantar antes de morir. Ya saben, esas estupideces. El horror al escuchar esos ejemplos se reflejaba tanto en Dwight como en Sunset, quien trataba de mantenerse indiferente a pesar de todo por más atroz que sonara. Entonces el pobre tipo termina completamente solo, abandonado en una celda sin familia ni esperanzas. Es en ese momento que la Orden envía a uno de sus encargados a reclutarlo, dándole la oportunidad de iniciar una nueva vida con la condición de que no volverá a ese mundo ni va a interferir con su desarrollo histórico, y él terminó diciendo que sí. Después de todo, ¿qué le quedaba? ¿Mal nacido? ¿Cómo sabe eso?, se preguntó Swift a sí mismo mientras pegaba la oreja para escuchar mejor. Hay más casos y más lamentables todavía. Vamos ahora por Espíritu Flameante, conocida por ustedes como Grace X. Con ella te vas a sentir muy identificada. Dwight Sparkle. La joven tragó saliva, ya que después de todo lo que había escuchado presentía que no era nada bueno. Ella también habitó en una versión alternativa de la Equestria Pony. Fue una unicornio abandonada por sus padres desde Potra, a lo que fue criada por la misma princesa Celestia de ese universo, quien le enseñó todo tal como lo hizo contigo hasta que se graduó y obtuvo sus alas de alicornio como tú. Entonces estuvo lista para partir de casa y regir su propio reino, pero la realeza no le sentó tan bien como a ti. ¿A qué te refieres?, preguntó Dwight con temor.
Ella logró fundar su propio reino junto con aquellos que solía considerar sus amigos antes de ser princesa, fue feliz por un buen tiempo pero para su desgracia el reino se volvió mucho más influyente de lo que tenía planeado y fue en ese momento que quienes se hicieron llamar sus amigos mostraron sus verdaderos colores y la destronaron desterrándola como si fuera un perro quedándose con el poder y el control del reino, entonces traicionada y desilusionada vagó por el desierto tratando de volver a su hogar pero siendo sinceros intentar cruzar el desierto en ese estado es una muerte segura, pues fue eso lo que encontró pero justo antes de morir otro encargado de la orden apareció haciéndole la misma oferta que a Swift que creen que iba a decir después de todo lo que pasó. Es cruel. Pues dijo que sí, aunque dudo un poco ya que la muy tonta hasta el día de hoy tiene la ilusión de que puede encontrar a sus verdaderos padres. Eres un cerdo. Gracias, y hay más, tenemos el caso de Voz del Fuego mejor conocido como Art Knocker, este es uno de los más comunes que hay ya que su mundo fue destruido por completo que por cierto también era una Equestria Pony, honestamente la mayoría de los miembros reclutados son casos como este. ¿Destruido? ¿Ustedes creían que la pasaban mal? Y también tenemos el caso de Resplandor Crepuscular a quien conocen como Blaze, esto es algo muy interesante ya que él habitó en el mismo mundo que Swift pero estaban en bandos opuestos, mientras que Swift corría con lo que le quedaba de familia Blaze era un soldado encargado de no dejar nada vivo en esas tierras y en ese momento disfrutaba su trabajo y mucho, al escuchar eso Swift abrió los ojos como platos mostrándose verdaderamente sorprendido por esa declaración. Blaze. Imposible, dijo Dwight indignada, no parece ser ese tipo de persona. Te sorprendería ver en qué se convierten las personas cuando están en la guerra, para aumentar la tensión resulta que él estaba encargado de eliminar a los rehenes que les eran inútiles, ¿adivinen quiénes estaban en esa lista? Hubo un silencio incómodo ya que todos esperaban la misma respuesta. No puede ser, pensó Swift al borde de la locura escuchando el relato detrás de la puerta. ¿Todavía no lo captan? Él fusiló a los padres de Swift, triste ¿no? Pero resulta que con el pasar de los años se terminó arrepintiendo de todo, típico caso de incoherencia con uno mismo, antes de morir de una enfermedad apareció otro encargado con la misma bendita oferta y él, aceptó, ¿por qué? No lo sé, supongo que quería purgar sus pecados haciendo este tipo de servicio, apenas terminó de hablar Swift se alejó caminando muy lentamente y apretando los puños con ira. Espera, si pasaron muchos años, porque Swift y Blaze parecen tener la misma edad, además yo no le pongo más de 25 a esos dos. ¿Y cómo es que no lo ha reconocido? Cuando entras en esto se te da un cuerpo nuevo como recipiente de tu alma al que no le afecta el paso del tiempo y a medida que mudamos entre universos este se adapta a lo que vendría a ser la especie dominante de las tierras a las que entramos para pasar desapercibidos entre sus habitantes. ¿Qué hay de Light? Hubo un silencio incómodo a lo que Reloj volvió a apoyar los codos sobre sus rodillas y cruzar los dedos. Créeme, es mejor que no lo sepan, las dos se miraron confundidas pero al final decidieron dejar pasar ese tema, después de todo ya habían escuchado suficiente, como verán, este tipo de gente es el que la orden de los cuentistas recluta para este trabajo, tenemos aquellos que lo han perdido todo como Art, aquellos que han sido abandonados por su hogar como Grace, aquellos que se arrepienten de sus pecados como Blaze y también un idiota como Swift que cree que vale la pena defender lo que es correcto y justo, finalmente y uno de los casos que más abunda es sobre los tipos que se unen únicamente porque les gusta el sabor de la sangre, si saben a lo que me refiero, nuevamente gestos de terror y asco fue lo que obtuvo como respuesta, todos los miembros se unen por su propia voluntad y pueden retirarse cuando quieran y volver a sus tumbas, pero siendo honestos si cada uno es un caso de necesidad digno de una terapia psicológica profunda lo que veo es una buena forma de aprovecharse de esas culpas por inventar ese sistema después de todo, alguien tiene que hacer este trabajo. ¿Cómo es que sabes todo de ellos? ¿Alguna vez vieron el maletín negro que está en mi habitación en la ciudad? Pues ahí tengo un registro de muchos miembros de la orden incluso los retirados y muertos. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Sunset siempre manteniendo su postura desafiante. Yo. Sí, vi la foto de una unicornio en tu escritorio, por lo que puedo suponer que fuiste un pony equestre también, finalmente encontró la oportunidad de presionarlo y no iba a desperdiciarla, ¿era algún conocido tuyo? ¿También abandonaste a tu familia? Vamos. Has citado varios casos, ¿cuál es el tuyo? Bueno, yo solo fui un aburrido y debilucho pony de tierra con una extraña enfermedad que me hacía perder la memoria cada cierto tiempo, fallecí en mi casa y no tenía muchos conocidos por lo que mi presencia no era de extrañarse y la verdad estoy agradecido por eso, después no hay mucho que contar. ¿Y tus motivos para unirte a la orden?
Parece ser alguien a quien no le importa nada ni nadie. ¿Qué diablos haces vivo entonces? Es curioso que lo preguntes, la verdad es que me gusta estar a mano con los favores que me hacen, detesto llevar cuentas con los demás y hubo un favor que nunca pude devolver y tampoco puedo hacerlo, por lo tanto debo mantenerme con vida. Es patético. Sunset se cruzó de brazos, los favores no son algo que se guarda como una cuenta pendiente, solo alguien enfermo podría tomarlo de esa forma. Entonces soy un tipo enfermo, se encogió de hombros, ¿qué se va a hacer? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo lo que acabas de contar, es cierto? Preguntó Dwight con la mirada baja ocultado sus ojos con algunos mechones de su cabello, estaba temblando un poco cosa que llamó la atención de Sunset. Lo es. Eso quiere decir, cada vez se veía más nerviosa a tal punto que le temblaban mucho las manos, que es posible romper esa barrera que separa esos mundos, ¿es posible en verdad? No tengo idea de cómo lo hacen pero sí, es posible. Entonces, apretó los puños arrugando las sábanas de la cama en la que estaba sentada, quiere decir, que en algún lugar hay una equestria donde todas mis amigas estén vivas, y mi familia. Esa es la parte divertida de todo esto. Esa palabra hizo enfurecer a Sunset, quien empezaba a comprender los sentimientos de su amiga, mientras que ustedes se matan sufriendo aquí en alguna otra dimensión alterna tú y tus amigas toman el té y hacen picnics al aire libre sin ninguna plaga que haya eliminado su hogar y a sus seres queridos. ¿Puedes llevarme a alguno de esos lugares? Dwight sentía que iba a llorar. Dwight. Sunset se sobresaltó al escuchar esa pregunta. Desgraciadamente no tengo idea de cómo lo hacen después de todo nosotros solo despertamos en estos sitios y nos asignan a un observador para capacitarnos acerca de las misiones y aun si lo supiera no lo haría, no es mi problema pero es un punto interesante el que acabas de tocar, parece que más o menos estás entendiendo mi punto de vista. Ella no piensa como tú. Lo siento, reloj se volvió a sentar, me equivoqué, eres tú quien comprendió mi punto de vista Sunset Shimmer, sabía que en el fondo eras inteligente. Maldito. Sunset, Dwight la miró de reojo, ¿a qué se refiere? Permíteme explicártelo de nuevo, el joven prosiguió encogiéndose de hombros, así como hay mundos en los que tú y tus amigas son felices y todo eso también hay mundos que sufren 10 veces más lo que tú has sufrido o peor fueron destruidos como el de Ark. ¿Qué? Solo piénsalo, después de lo que te acabo de explicar podemos concluir que a cada segundo se crean y se destruyen mundos enteros y ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que nosotros ni nos enteramos. Sé lo que estás pensando malnacido, ni siquiera te atrevas a decírselo, Sunset apretaba los puños ya que en el fondo compartía el mismo punto de vista y sabía lo que iba a decir. Ustedes entraron aquí buscando respuestas, aquí les traigo una verdad, apoyo los codos sobre sus rodillas y cruzo los dedos sobre su rostro retomando la postura siniestra, y una de esas respuestas es que, no valemos la pena, Dwight se quedó fría al escuchar eso, ¿ahora me comprendes? ¿Ves por qué no me interesa nada de esto? La vida y la muerte dan lo mismo, aun si este mundo fuera destruido o mejor dicho todo este universo colapsara con sus millones y millones de planetas y constelaciones, la verdad es que no importaría, el sol sigue brillando en un universo paralelo y la vida sigue su interminable recorrido, pero no ampliemos tanto el panorama, incluso si nos limitamos a observar solo este mundo o solo este país cientos de personas mueren a diario y la verdad es que no importa, entonces ¿consideras importante algo de esto? Hubo unos segundos de silencio que parecieron horas por la tensión que había en el ambiente. Dwight se mantenía con la mirada baja mientras que Sunset observaba con desprecio al reloj que no cambiaba su expresión por nada en el mundo. Eso no significa que no valgamos la pena, la voz de Dwight cambió por completo cosa que sorprendió a Sunset y que reloj no se esperaba, significa que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y otras que están cerca y es de estas de las que tenemos que hacernos cargo, empezó a levantar la vista con la mirada decidida y desafiante, este mundo es valioso para nosotras y la equestria al otro lado del espejo también lo es. Es cierto, esta vez Sunset tomó la palabra, mientras nos mantengamos juntas nada de lo que acabas de decir importa, ¿sabes por qué? Porque el valor que nos damos los unos a los otros es lo único realmente importante y es algo que definitivamente vale la pena, Kibrian entrecerró los ojos al escuchar eso molesto por el repentino cambio que había tomado la conversación. Ese es el valor de la amistad, algo que por lo visto te cuesta aceptar, continuó Dwight. Sin embargo, ¿quién te valora a ti? Preguntó Sunset como golpe final volviendo a su lugar al igual que Dwight quien se sentó de vuelta en la cama.
Bravo niñas, el joven gris dio un corto suspiro mientras se estiraba en su asiento, se han ganado el premio a las cabezas más necias en varios mundos que he visitado, pero si quieren mantener ese punto de vista está bien, la vida y sobre todo el tiempo ya se encargarán de borrarles la sonrisa. Se pasó una mano por el rostro, se veía muy cansado después de un debate como ese. Hoy ya no estoy dispuesto a responder más preguntas, estoy muy cansado, pero un trato es un trato y espero que mañana ustedes dos cumplan con su parte. Tú, señalo con el dedo a Sunset Shimmer, quiero que me digas todo lo que sabes sobre el espejo de cristal y tú, ahora señalo a Duilig, no me importa que tanto te cueste o si tienes que llorar todo lo que quieras, pero me vas a contar todo acerca de los elementos de la armonía, Nigmaremon y todos los enemigos que has derrotado usando esas gemas y no solo eso, quiero que me digas muy detalladamente todo lo que Equestria y los reinos vecinos. No hay problema, contesto de forma cortante, yo también cumplo mis promesas. Eso espero. Duilig se fue junto con Sunset, quien antes de salir dejó el mecanismo de la armonía sobre el escritorio. Una vez solo reloj tomó el dispositivo y lo puso en su bolsillo para luego cerrar la puerta despacio mientras que la lluvia se ponía cada vez peor. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.